Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Luis Palmero, para quienes no me conocen y se están topando con este video por primera vez, y esto es El Lado Bueno, finalmente capítulo inicial, capítulo cero, donde les cuento un poco de dónde viene este proyecto, cuál es la motivación que está detrás de conocer el lado bueno de cada uno de los invitados de esta primera temporada y un poco la justificación de por qué decidí emprender este viaje que ha sido totalmente transformador. Realmente les digo que este proyecto viene desde mis entrañas, viene desde lo más profundo de mi ser y en ese sentido realmente es una invitación a que se abran conmigo, a que compartan un poco las conversaciones de vida que vamos a tener acá y no solo las mías, sino también las de los 8 invitados que conforman esta primera temporada. Un poco el objetivo de este primer episodio es contarles a ustedes por qué hacer un podcast en este momento y por qué hacer un podcast que se llama El Lado Bueno. Y creo que una de las principales razones es porque quiero decirles a cada uno de ustedes que están ahí conectados, pegados a su pantalla en este momento, que no están solos. Y me lo digo a mí mismo, no estamos solos. No estamos solos en cada una de las situaciones que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida. Y con esto me quiero hacer una pausa especial en el sentido de decirles que no son los únicos que se pierden en algún momento de la vida, no somos los únicos que nos deprimimos, no somos los únicos que nos desdibujamos en algún punto de nuestra trayectoria y de nuestro paso por este planeta, porque es más común de lo que creemos. Y parte del objetivo que tiene este podcast y este programa es hacerles saber a ustedes, primero eso, que no estamos solos, y segundo, normalizar las conversaciones del ser, con normalizar las conversaciones de la vida, que podamos hablar realmente de eso que nos incomoda o que nos ha incomodado o que nos podría incomodar y también tratar de ver cuál puede ser el aprendizaje que puede estar detrás de esa tormenta o de ese momento de oscuridad que podamos estar atravesando. Como les digo, esto viene de la experiencia propia, esto es una historia real, aquí es el momento donde sale basado en hechos reales, porque el proyecto nace de mi propia transformación, nace un poco de la experiencia que he tenido en estos últimos años, donde yo mismo me desdibujé, donde yo mismo me perdí un poco, donde yo mismo me deprimí. Y creo que realmente a mis 30 años es la primera vez que me deprimo o que logro identificar ya como una persona adulta que estaba pasando un proceso de depresión y que ese proceso realmente, o mejor dicho, salir de ese proceso solo dependía de mí. Pero siempre en esos momentos y en esos puntos en donde creemos que estamos más solos que nunca, es donde aparecen los amigos, es donde aparece la gente que nos quiere, es donde aparece la gente que está a nuestro alrededor y cuando hacemos un ejercicio objetivo de valorar a todas esas personas que tenemos a nuestro alrededor, nos damos cuenta de que no solo ellos son valiosos, sino que nosotros también somos valiosos. Creo que hay algo que ustedes van a poder ir viendo a lo largo del programa y a lo largo de esta primera temporada, y es que por lo general no nos vemos como nos ven los demás. Por lo general nosotros somos muy, digamos, exigentes o tal vez no somos tan solidarios con nosotros mismos y parte de este programa y parte de este proyecto lo que quiere invitarles es a eso, a que seamos más solidarios con nosotros, que nos demos nosotros mismos esa palmadita y que también sepamos identificar cuando realmente estamos atravesando ese momento de oscuridad, cuando estamos atravesando un momento que puede ser difícil para nosotros. Yo creo que parte de lo que está sucediendo a nivel colectivo y muy motivado también por lo que hemos vivido a lo largo de la pandemia, ya más de un año viviendo esta nueva coyuntura que nos transformó mucho, ha sido eso, ha sido normalizar lo orgánico, lo natural, lo real, que podamos realmente conectarnos desde las conversaciones profundas y no simplemente desde las banalidades, desde el qué hacer, qué estás haciendo, en qué proyecto estás, en dónde estás viviendo. Chévere todo eso, no lo juzgo para nada, pero en este espacio es todo lo contrario. En este espacio más bien quiero que profundicemos, que tratemos de alguna u otra manera de irnos quitando todas esas capas para que podamos descubrir
cuál es el lado bueno de las experiencias que hemos vivido en nuestra vida. Así que ya saben, el objetivo principal de este programa es conocer el lado bueno de las experiencias difíciles que hemos pasado en nuestra vida, el lado bueno de esas experiencias inesperadas que nos toman por sorpresa. Tengo la fortuna de contar con unos invitados maravillosos en esta primera temporada. Son 8 personas que se abren frente a una conversación donde nos cuentan cómo ellos hicieron para descubrir el lado bueno en el momento donde creían que no existía, en el momento donde muchos se quedaron en el por qué a mí, por qué me pasa esto, por qué está sucediendo esto, si yo soy una persona de bien, si yo ayudo a los demás, si yo estoy pendiente del bien común. Pues sorprendentemente la vida siendo vida nos invita muchas veces también a salir de la zona de confort y no porque hayamos hecho algo malo, sino porque es parte del proceso de entendernos, de conocernos y a partir de ahí transformarnos. Yo, siendo muy sincero con ustedes, soy una persona, esto es un antes y un después, soy una persona totalmente distinta a la que empezó en algún momento hace ya año y medio, casi 2 años, a pensar en hacer un programa y hacer un espacio donde pudiésemos conversar sin tapujos, sin, como dicen en Venezuela, calzón quitado, sin muchas máscaras, tratando de quitarnos todas esas capas para entender qué es lo que hay realmente en nuestro ser y en nuestra esencia. Estos 8 invitados nos cuentan sus historias más difíciles, sus momentos más complicados, tal vez los que no fueron tan felices, pero cómo a través del ejercicio humano y a través del autoconocimiento y de la reflexión y de la pausa, ¿no? Sobre todo del realmente hacer un ejercicio consciente de entender qué es todo lo que nos está sucediendo, pudieron descubrir un lado bueno. Y como muchos de ustedes saben que me siguen en las redes sociales y que han estado pendientes de lo que viene con este proyecto, este capítulo también es para contarles cómo yo descubrí este lado bueno, cómo yo llegué a este proyecto que realmente me siento muy orgulloso y muy feliz porque es un proyecto transformador, como les decía, es un proyecto que realmente me conecta con una base de mi razón de ser, que es la expresión, que es la comunicación y que es el contar historias. Entonces, quiero contarles cuál fue mi historia, cuál fue lo que yo viví, qué fue lo que yo viví, mejor dicho, y qué fue lo que pasé, o cuál fue ese momento difícil que tuve que vivir para descubrirme, para entenderme, para evolucionar como ser humano y para ahora ofrecerles este espacio que se llama El Lado Bueno. Un poco mi historia de cómo descubrí este lado bueno y cómo llegué a la intención y la idea de hacer este espacio viene muy ligada a la migración. Realmente creo que mi historia no es un hecho en particular, sino una compilación de muchas cosas que me fueron sucediendo hasta un momento en donde, pues, la pandemia de hecho fue la que nos obligó a hacer un stop a todos y ahí fue donde realmente me vi de frente con el proceso que estaba atravesando y con la depresión que estaba empezando a vivir. Pero echando nuevamente un poco para atrás, yo me voy de Venezuela en el año 2017, migro a Colombia, a Bogotá específicamente, una ciudad que realmente me ha sonreído desde el día 1 que llegué. Y quiero que las experiencias que les voy a contar no se alineen directamente con Bogotá, sino más bien con el hecho de la migración. Solo hay una de ellas que sí evidentemente tiene que ver con la ciudad y con su forma de vida, tal vez, pero el resto de cosas yo siento que eran situaciones por las que yo tenía que pasar y vivir y que me hubiesen pasado en Colombia, me hubiesen pasado en México, me hubiesen pasado en España o en cualquier otro lugar. Pero volviendo entonces al inicio, yo migro a Colombia en el año 2017 y soy de esos casos migratorios que tuvo actividad y trabajo inmediatamente llegó al país. Gracias a Dios tuve la oportunidad de empezar a conectar con personas muy productivas dentro de la ciudad y que a partir de ahí me empezaron a conectar con muchas actividades. Tuve la oportunidad de conocer personas que aún siguen siendo mis socios y personas con las que trabajo, como mi manager, por ejemplo, a nivel actoral, que realmente ha sido la única manager con la que he trabajado acá en Colombia. Y tuve la dicha de poder estar muy activo, de vivir ese momento de la ciudad en Bogotá, que es una ciudad muy convulsionada, muy activa, realmente pues una ciudad, una capital del mundo, ¿no? Y cuando tú estás en una ciudad que se mueve a esa velocidad,
te toca montarte en esa ola, ¿no? Te toca montarte en esa actividad. Y más si estás migrando. Y más si tomas la decisión de ser independiente y no irte a una oficina, a un trabajo que te dé una garantía de un 15 último, sino realmente pues apostar a cada una de las cosas que quieres hacer y que amas y que valoras, ¿no? En el sentido ya netamente artístico, yo pues siempre apunté a estar en proyectos y en actividades que me permitieran ser independiente, ¿no? Ser freelance en este caso. Y para eso, pues toca que te muevas a toda hora y todos los días. Entonces, a ver, eso tampoco fue algo que fuese distinto para mí. Para los que me conocen de nuestras épocas en Caracas, yo siempre he trabajado mucho, siempre me he movido mucho, siempre me he considerado una persona medio workaholic. Medio no, workaholic. Solo que ahora entiendo que no es tan chévere. Antes uno o bueno, o yo creía que eso era un término cool, ¿no? Que era como, wow, eres super workaholic. De hecho, recuerdo que en la universidad me decían el de los 3 trabajos porque, porque yo trabajaba en la radio, trabajaba en un call center, tenía clases en la universidad, trabajaba en un campamento. Pero ojo, siempre fue algo como muy natural, ¿no? Siempre fue algo que yo fui decidiendo y tomando a medida que iban surgiendo las oportunidades. En ese sentido, al llegar a Colombia realmente empezó un ejercicio donde, bueno, yo traté de mantener el mismo ritmo y además que la ciudad te lo exigía. Pero hubo algo que me llamó mucho la atención y que empezó a desencadenar un proceso en mí de trabajo personal, ¿no? De autoconocimiento y de escucha, que fue que, y seguramente acá también se van a sentir identificados varios de ustedes, cuando yo llegué a Colombia, cuando llego a Bogotá, yo empiezo a tener todas las reuniones y la agenda, digamos, de actividades que ya había planificado. Yo traía una lista de todas las personas con las que me tenía que reunir, que tenía que conversar y tuve mis reuniones, hice todas las actividades, toqué las piezas que tenía que tocar, mandé las hojas de vida, hice todo lo que tenía que hacer y hubo un momento, yo creería que por ahí al mes y medio, 2 meses, en el que ya no tenía más nada que hacer, donde realmente lo que tocaba ahora era esperar que cada una de esas semillas que había sembrado generaran frutos, es decir, ya tocaba esperar que me llamaran. Pero hubo un momento en ese primer periodo que recuerdo que me dio muy duro porque fue empezar a verme con tiempo libre, fue empezar a verme con tiempo para mí. Y lo más duro de todo era que no sabía qué hacer con ese tiempo, no sabía en qué emplearlo, cómo utilizarlo, porque evidentemente tenía también una ansiedad latente, no tan pronunciada, pero que estaba empezando ahí a surgir de, bueno, tienes que ser productivo porque estás en un nuevo país. Yo era muy determinante con el pensamiento de, bueno, yo voy a estar en esta ciudad 3 meses y si a los 3 meses no pasa nada, me voy para otra ciudad. Bueno, ya van casi 4 años. En ese sentido, la buena noticia o el lado bueno es que sí pasaron muchas cosas buenas y como les decía, la ciudad me sonrió mucho. Pero en ese primer momento tuve un primer llamado de atención en el sentido de que cuando me vi con ese tiempo libre, me empecé a sabotear, empecé a sentir que no estaba siendo productivo, que no era talentoso, que no me estaban llamando porque no era bueno, que algo más tenía que hacer o alguna otra forma tenía que ver para activarme y para que en verdad se empezaran a mover las cosas. Gracias a Dios las cosas se empezaron a mover, gracias a Dios empezaron a salir más proyectos, más oportunidades, empecé a conocer más gente, empecé a hacer familia también, porque empecé a conocer gente maravillosa de la cual estoy muy agradecido o con los cuales estoy muy agradecido. Y ya entramos en el año 2018, que fue un año realmente de mucho descubrimiento en cuanto a lo que podía hacer en esta ciudad. Fue un año bastante productivo, un año donde incluso tuve unas experiencias bastante positivas. Y entramos al 2019 donde parecía el año. Ya realmente yo tenía como un dominio de la ciudad, conocía, ya me empezaban a conocer en las agencias, yo conocía también a los productores, a ciertos directores, ya había participado en determinados proyectos, ya había logrado firmar con mi manager para que fuera mi representante acá en Bogotá.
Y venía con una dinámica, como les decía, acelerada. Venía sin parar, trabajando, 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 trabajando. Y bueno, evidentemente trabajando y pagando, ¿no? Porque, como les digo, ya uno empieza a adquirir compromisos y responsabilidades donde, bueno, ya tienes una casa, empiezas a pagar un alquiler mensual, tienes los servicios que tienes que pagar de teléfono, de internet, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez teniendo más responsabilidades y esas responsabilidades lo que hacían en mí era, bueno, ahora menos tengo que parar. O sea, si ya estoy teniendo un nivel de vida más elevado, pues entonces tengo que seguir trabajando más y elevar más el trabajo. ¿Qué sucede? Que en el año 2019, en julio, yo recibo una noticia y es que mi papá muere de manera repentina en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Mi familia es, bueno, de una de esas familias venezolanas que se desintegró de alguna manera a modo presencial, digamos, ¿no? Sí seguimos conectados, aprovechando la tecnología, pero nos separamos, nos distanciamos, nos fuimos cada quien a diferentes países. Tengo una hermana en Estados Unidos, tengo unos hermanos en Argentina y yo acá en Bogotá, Colombia. Y el hecho de que mi papá se fuera sin yo haber tenido la oportunidad de vivirlo, por lo menos esos últimos meses o esos últimos años, fue bastante duro, la verdad. Lo más duro es que yo en ese momento no lo vi, o tal vez no caí en cuenta, o no había hecho el ejercicio de realmente detenerme y de vivir el luto que merecía mi papá por, bueno, ser la figura paterna, ¿no? Por ser una figura que a mí particularmente, pues me llenaba mucho. Yo realmente creo que gran parte de mi conexión con la comunicación viene por mi papá. Mi papá fue uno de los profesores, digamos, insignes de la Universidad Metropolitana y yo era el típico hijo del profesor que lo acompañaba a las clases y verlo con esta oratoria y verlo con esta comunicación en las aulas de clase siempre para mí fue muy especial, ¿no? Yo para ese momento no sabía que iba a estudiar comunicación social y mucho menos que me iba a convertir en locutor y en actor, pero algo empezó a sembrar, ¿no? Y ahora, después de todo este proceso, es que veo cómo realmente esa semilla fue transformadora en mí, fue algo que significó un ejemplo. Eso, a partir de ahí, de julio 2019, empezó un proceso donde pareciera que todo lo que había construido se me empezó a caer. Y lo más duro de todo era que yo no me estaba dando cuenta. Sucede esto de mi papá en julio y yo sigo, yo digo, bueno, o sea, bueno, la vida siendo vida, ¿qué más voy a hacer? Ya me conectaré con él de otra manera, pero tengo que seguir. O sea, tengo una casa que pagar, tengo un arriendo que pagar, tengo muchas cosas que hacer, tengo proyectos además, tengo que seguir. Para el mes de agosto aproximadamente, yo en ese año 2019 había comenzado una relación muy bonita acá en Bogotá y para agosto, es decir, a un mes de la muerte de mi papá, termino esta relación y lo más impresionante de todo es que al día siguiente yo tenía una de las audiciones más importantes bueno, para mi trayectoria en Colombia hasta el momento, que era para un papel principal en una novela de Caracol. Yo voy a mi audición y gracias a Dios tengo una audición maravillosa. Creo que toda la sensibilidad que estaba ahí encendida de alguna u otra manera se transmitió en esa audición. Y la buena noticia es que me gano el proyecto. Me dan la noticia de que he sido seleccionado. Ya para septiembre, pues yo tengo esta buena noticia y de alguna manera la conecté con mi papá, ¿no? Fue como, bien viejo, nos ganamos esto. Pero lo que no me esperaba era que en octubre me iba a dar una hepatitis A, que me tumbó por completo. Realmente me dio de una manera muy dura, me hospitalizaron por 10 días. Y la mala noticia, o el lado malo de todo esto, es que perdí el proyecto en Caracol, porque mi personaje empezaba en unas locaciones que eran una cárcel con muchísimos extras, con muchísima producción, y en ese sentido, pues antes de mover toda una locación con 100 personas, o bueno, realmente no recuerdo o no sabría cuál era el número exacto de personas que participaban en esas escenas, pero lo cierto es que no era algo en estudio, ¿no? No era algo manejable en el sentido de que lo más fácil antes de mover todo esto era mover a un actor. Entonces, cuando yo me comunico con mi manager y le digo, mira, el tema de la hepatitis está duro, estoy hospitalizado, todavía no saben cuándo me van a dar de alta, y lo peor de todo es que estoy sumamente amarillo. Y
dicen que esta pigmentación puede durarme más o menos un mes. Con esa noticia, pues nos comunicamos con la producción y ellos deciden que lo mejor era cambiar al actor. Nuevamente yo, y para los que me conocen saben, siempre estaba viéndolo de manera positiva. Yo decía, bueno, Dios mío, nada, esto está pasando, ya llegará otro proyecto, así como me gané este, me voy a ganar otros, no pasa nada. Y como que tampoco le estaba dando el peso merecido a esa situación que se estaba presentando. Luego, yo para ese momento, ya para ese año, ya más o menos casi 2 años viviendo en Colombia, había comenzado un emprendimiento con un gran amigo, que es un emprendimiento que aún mantengo, que es una agencia de marketing digital que se llama Deal. Y mi socio se gana una beca en España y se va a Europa. Y eso debilitó muchísimo la comunicación y el próximo golpe fue que nos separamos como socios de la agencia. Hoy en día seguimos siéndolo, ya recuperamos y entendimos cómo manejar la comunicación, pero en ese momento fue otro golpe, fue como se fue mi papá, se fue mi pareja, se fue mi socio, se fue el proyecto que me había ganado. Ya va, mi hermano, ¿qué está pasando aquí? Ya para noviembre, el mes de noviembre, diciembre aproximadamente, pues viene el mes de las Navidades, empieza entonces este sentimiento de la primera Navidad sin tu papá, además que ya es la segunda, tercera Navidad lejos de tu familia. Entonces ahí empieza a despertarse toda una cantidad de emociones donde yo realmente el sentimiento que tenía era de tristeza, pero yo le daba el peso a esa tristeza sobre todo a la terminada de mi relación, porque bueno, fue una relación muy bonita, muy profunda, también muy transformadora. Y yo creía que era eso, yo decía, bueno, nada, o sea, ya se me va a pasar al despecho, ya se me pasará el despecho, pero no se me pasaba. Pasó diciembre, que fue un muy bonito diciembre, y yo seguía sintiéndome así y no sabía cómo identificar realmente qué era lo que me estaba sucediendo hasta que en algún punto se me prendió el bombillo, recordé que tengo un gran amigo que es terapeuta gestal y decidí conversar con él, decidí hablar y decirle, mira, necesito que hagamos una terapia online y que yo te cuente todo esto que me está sucediendo porque no sé por qué me estoy sintiendo así. Y lo más valioso que él me dijo que él me dijo y que se los comparto hoy acá en este primer capítulo, episodio cero, es que hay que ponerle nombre a las cosas. Hay que realmente detenernos y ponerle el nombre real a cada una de las cosas que estamos viviendo y experimentando. Y dentro del trabajo que empecé a hacer con él fue darme cuenta de que yo no le había dado el espacio merecido al luto de mi papá y que realmente la tristeza y esa, sí, esa sensación como de que nada me iluminaba era porque yo no había realmente cerrado el ciclo con mi papá. A partir de ahí empecé entonces un trabajo de llevar el luto de mi padre, de entenderlo, de comunicarme con él, de hablar con él. Hicimos incluso ejercicios para quienes han tenido terapias de gestal, donde lo ubicas en una silla y visualizas que estás con él y de alguna manera le dices todo eso que no le pudiste decir, él de alguna manera también te responde. Realmente es muy bonito. Si alguno de ustedes está atravesando un momento ahorita que pueda ser así de complicado, yo les digo, experimenten con la terapia gestal porque realmente es muy valiosa. Algo, algo impresionante que tienen los terapeutas gestales y que se diferencian sobre todo de algunos otros terapeutas, psicólogos, etcétera, es que ellos no te dan las respuestas, buscan que tú mismo te respondas. Y ese ejercicio es realmente valioso. Digamos que, para ir haciendo el cuento corto, porque este capítulo no debe pasar de 30 minutos, yo empecé a hacer mi trabajo y bueno, entramos en enero, febrero, esos meses acá en Colombia son parados, no pasa nada. En algún punto, para una persona que trabaja como independiente, como freelance, en algún punto te empieza a generar también ansiedad, entonces por un lado se me empezó a despertar otra vez la ansiedad, por otro lado ya estaba trabajando lo de mi papá, estaba como reduciendo el tema de la tristeza e identificando realmente los sentimientos que estaba experimentando. Y digamos que por ahí febrero a marzo yo realmente empiezo como a despertar nuevamente, ¿no? Como a salir de ese hueco en el que había entrado. ¡Pum! Cae la pandemia, mi hermano. La pandemia fue
para mí, yo sé que para muchos, yo sé que aquí también nos vamos a sentir identificados varios, pero para mí fue un descoloque. Porque yo realmente estaba prácticamente un 80% dedicado a mi trabajo artístico. Digamos que el otro, o bueno, vamos a ser realmente equilibrados. Yo estaba como en un 70% dedicado al artístico, 30% dedicado a lo corporativo, digamos, a través de mi emprendimiento con la agencia digital. Y, y bueno, en ese momento fue que todo parara. O sea, yo justamente, como les digo, me estaba empezando a sentir bien. Recuerdo que para esa semana, antes de que empezaran las restricciones, yo tenía 3 campañas buenísimas con 3 grandes marcas acá en Colombia. Estaba realmente muy motivado porque estaba retomando con toda y cae la pandemia y se paraliza absolutamente todo. Yo en ese momento dije, bueno, nada, vamos a ver qué va a pasar. Eran esos típicos pensamientos de que al principio, no, bueno, esto va a llegar hasta junio, no, bueno, esto va a ser hasta mayo. Y todavía estamos en pandemia, señores. Lo cierto es que a partir de ahí, yo, ¿cómo les digo? Se me empezó como a revolver todo otra vez. Fue como empezar de cero, fue como que el trabajo que había hecho con todo lo de superar el duelo de mi papá, superar todas las pérdidas que había tenido en el 2019, como que se me refrescaran. Y además de refrescarse era el no hacer, el verme en un no hacer que no entendía del todo, porque entonces se me empezaba a generar también una ansiedad de, oye, pero tampoco puedes dejar de hacer porque tú tienes que pagar muchas cosas que llegan, o sea, las cuentas llegan mes a mes, ustedes lo saben. Entonces empecé otra vez ahí en una dualidad donde realmente no me sentía nada bien y ahí fue donde me empecé a desdibujar. Ahí fue donde realmente me empecé a perder. Ahí fue donde empecé a tocar fondo. O tal vez empecé a caer, ¿no? A caer, todavía no había tocado fondo, pero ese desdibuje fue como que no me hallaba. Era como no saber qué hacer, en qué emprender, en qué dedicar mi tiempo, en qué dedicar mi energía. Yo dudaba de todo, empecé a cuestionarme si realmente Colombia era el lugar donde quería estar, si realmente yo quería tener mi agencia de marketing digital, si yo realmente quería hacer actuación en mi vida, si yo realmente tenía pasiones identificadas, porque tanto fue el malestar o el sentimiento de no conformidad que tenía que yo dudé de todo, dudé hasta de si era comunicador social, de si me gustaba contar historias, si realmente era bueno. Empecé ya en un estado de decir que yo no era bueno para las cosas que creía que era bueno. Y ahí es donde les digo que realmente toqué fondo. Fue como decir, bueno, mi hermano, no entiendo nada y vamos a ver qué sigue pasando porque por lo visto estoy en caída. ¿Qué sucede? Que cuando estoy en esa caída libre, digamos, estaba todo este auge de las conversaciones por Zoom, todo el mundo ahora se estaba empezando a llamar, todo, ¿sabes? Empezó como una reconexión de la comunicación y el contacto con muchas personas que incluso como que antes, y esto es ya un aprendizaje, eso, esto no es nada nuevo, pero antes no teníamos la conciencia de lo conectados que podíamos estar a través de muchas herramientas que ya incluso existían, como por ejemplo Zoom. Y empezó todo este auge y todo este boom. Y yo dije, bueno, si no estoy haciendo nada, estoy como perdido, estoy en este hueco, ¿qué voy a hacer? Voy a hablar con mis amigos. Voy a empezar a hablar con mis hermanos del alma, con esta gente que tengo años que no hablo, que sé que están en su vida en un proceso increíble o no, porque bueno, fíjense que yo estaba en este hueco. Y empecé a reconectar con estos amigos. Y ahí retomo un punto que les decía al principio, nosotros nunca nos vemos como nos ven los demás. Y ahí hay algo realmente muy valioso, porque cuando yo empecé a hacer el ejercicio de reconectar con estos amigos del alma, de alguna u otra manera en las conversaciones siempre salían cosas positivas de lo que yo era como persona. E incluso esa era la palabra, positivismo. A mí siempre me decían, Luis, pero es que tú eres muy positivo, tú tienes una energía muy chévere, tú tienes una energía que siempre motiva, me encanta hablar contigo, ay, qué bueno que nos llamamos, porque coño, siempre me recargas. Y yo decía como, bueno, pero si tú supieras. Y en esas conversaciones empezaron a salir las ideas. En esas conversaciones empezaron a salir los proyectos. ¿Qué sucede? Ahí hago un pequeño inciso.
a pesar de estar sucediendo todo esto que parecía una caída libre por completo, por otro lado, la agencia de marketing digital empezó a cubrir, a tomar fuerza, porque todo lo digital era lo que estaba funcionando en ese momento, o mejor dicho, era la demanda de ese momento. Entonces, sorprendentemente, la agencia digital fue lo que a mí me mantuvo durante todo el año de pandemia, antes de que se empezaran a activar ya las actividades y surgieran algunas cosas que incluso publiqué en mis redes como proyectos artísticos, pero en ese primer momento quien me mantuvo fue mi agencia de marketing digital y este emprendimiento que había surgido. Y, y bueno, y en las conversaciones con mis amigos, yo compartía mucho el hecho de que como estaba perdido y desdibujado, yo les decía, es que no tengo nada artístico sucediendo, ¿sabes? No me siento que sea realmente un artista. Y ahí surgieron dos proyectos. Uno que seguimos trabajando, que sigue siendo un proyecto, digamos, secreto, que ya muy pronto les contaré, pero que es un proyecto maravilloso con el cual hicimos muchísima catarsis y que va a ser una historia que les va a encantar, estoy seguro que sí. Me acompaña gente valiosísima que si están viendo esto les digo gracias porque fue realmente un salvavidas impresionante. Y surgió otro proyecto que ese sí lo publicamos y seguramente varios de ustedes lo vieron, que fue Tecité, que fue una serie web que hicimos a través de Zoom que llamamos Yo Corazón Cuarentena y que hablaba un poco de esas caras que empezamos a ver de nosotros mismos dentro de la cuarentena. ¿Qué sucedió? Surgen estos proyectos, de alguna manera me empiezo a motivar con ellos, pero yo era nada, es decir, yo venía de este proceso donde me estaba cuestionando todo, donde incluso no tenía ni idea de cómo abordar un ensayo actoral, no tenía ni idea de cómo abordar un personaje. Recuerdo que para uno de los primeros ensayos del proyecto de Tecité con uno de mis roommates acá en mi casa, me guindé a llorar en la cocina y era como que no podía controlar las ganas de llorar y le decía, es que no sé cómo se aborda esto, no sé cómo se hace, me siento perdido, no sé si soy realmente actor, cómo yo voy a estar dudando esto en este momento de mi vida. Y bueno, me lancé. Me lancé porque no queda de otra, ya me había comprometido, ya había dicho que sí a estos proyectos, además Te Cité era en mi casa donde estábamos ensayando, entonces no había manera de escaparme de ese proyecto. Y con el paso a paso y con la valentía, creo yo, que es lo que puedo rescatar de ahí, fui dándome cuenta de que sí tenía cosas buenas para aportar, que sí tenía cosas buenas para decir, que sí sabía cómo defender un personaje, cómo construir un personaje y cómo contar una historia. Y realmente Te Cité fue transformador. Se los digo también si alguno de los de Te Cité estás viendo esto, que deben recordar muy bien el feedback del último día, donde yo les dije, para mí esto fue una reafirmación, este proyecto fue una reafirmación porque me permitió descubrir nuevamente cómo es que yo puedo crear un personaje y cómo es que yo puedo contar historias y cómo yo puedo conectar con las emociones y transmitir a través de ellas. Fue maravilloso y en todo ese camino también identifiqué que extrañaba mucho el entrevistar, el contar historias a través de una conversación. Para quienes saben, y para quienes no, yo hice radio 12 años de mi vida en Venezuela y cortar eso de raíz a la hora de emigrar, yo creí que no lo iba a extrañar porque estaba en una nueva etapa de mi vida, pero mentira, lo extrañaba muchísimo y la pandemia y toda esta depresión realmente me mostró que lo extrañaba mucho. Y fue en ese momento, señores, a mitad de pandemia que yo dije, yo tengo que hacer algo, yo tengo que volver a retomar las conversaciones, tengo que volver a retomar las entrevistas, tengo que volver a retomar lo que a mí me apasiona. Y fue cuando empecé a pensar en hacer un podcast. Todavía no tenía idea de qué podría ser, pero ahí fue donde dije, bueno, vamos a empezar a pensar en algo donde yo pueda retomar nuevamente el contar historias a través de las entrevistas y sobre todo a través de las historias de los demás. Ya terminando el año de la pandemia, yo para ese momento, cosa que me salté dentro de todo el cuento, tenía otro emprendimiento que era un emprendimiento de helado, de gelato funcional. Básicamente el gelato funcional es fórmulas de gelato italiano que se crean para cumplir funciones en el organismo, ¿no? Paletas para diabéticos, paletas para personas con Alzheimer, etcétera, etcétera.
Y entrando final de ese año 2020, ¿no? Del año de la pandemia como tal, me da COVID en noviembre, ¿no? Y gracias a Dios no pasó a mayores, gracias a Dios no fue muy trágico, gracias a Dios fue algo que no me dio duro, pero que dentro de todo la mente jugó mucho, ¿no? Yo en algún punto realmente me puse hasta paranoico, ¿no? De, marico, me dio COVID. Soy parte de la estadística. Pero gracias a Dios salí bien de eso. ¿Cuál fue el lado no bueno? Que a mi socio de este proyecto que les cuento del emprendimiento de gelato, le da COVID también. Y hago un inciso acá porque este socio es un señor, era un señor, y ya saben entonces por dónde voy, de 64 años, que para el momento de la muerte de mi papá se convirtió como en un segundo papá, porque empezamos a formar este emprendimiento y este proyecto juntos y evidentemente compartíamos mucho y en ese sentido, pues, de alguna u otra manera se había convertido como en una energía paterna que me estuvo acompañando por prácticamente un año y medio. Lamentablemente le da COVID porque, bueno, él era un señor de estos un poco testarudo, ¿no? Que no creía mucho la cosa, pero se cuidaba, pero no creía mucho la cosa. Y lamentablemente a él se lo lleva en diciembre del 2020 y eso fue como que se me murió un segundo papá. Fue un golpe muy duro. Yo nuevamente traté de ser fuerte y hacer un ejercicio de, bueno, hay que seguir porque no podemos parar. Y a partir de ese momento empecé a tener conversaciones con el hijo de mi socio, del que era mi socio, que además el hijo es un gran amigo de Venezuela, es uno de mis, bueno, él lo sabe y si estás viendo esto, lo sabes nuevamente, eres uno de mis hermanos del alma. Y empezamos a conversar la manera de que el proyecto siguiera viviendo, pero evidentemente él estaba viviendo también el luto de la pérdida de su papá y entre una cosa y otra la decisión fue cerremos la empresa. En enero de 2021 decidimos cerrar la empresa y eso fue otro golpe, señores. Fue como, mierda, o sea, tenía un hijo que venía creciendo un año y medio y ahora se fue. Y por si fuera poco, en ese enero a uno de mis roommates, de uno de mis compañeros acá en mi casa, le dan un tiro en la cara para robarlo en una montaña acá en Bogotá. Ya realmente yo les digo, para mí, para ese momento fue como ya no tener más fuerzas. O sea, realmente para ese momento fue como que me hicieron un sacudón así y me lanzaron por un puente y me dijeron good luck. Y bueno, gracias a Dios, no sé, salieron unas alas que supongo que fui construyendo a lo largo de todo lo que les he ido contando y me pude sostener, pero les digo nuevamente, o sea, fue como volver a tocar fondo, fue como ya en verdad empezar a decir, bueno, pana, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No puede ser que todo lo que yo esté emprendiendo, que todo lo que yo esté empezando, que todo lo que estoy construyendo se cae. ¿Qué hay que entender acá? ¿Qué es lo que tengo que entender acá? ¿Qué es lo que tengo que ver de todo esto que me está sucediendo? Y el lado bueno de todo eso que me pasó fue que realmente me volví a reconstruir. Fue construir una nueva versión de Luis Palmero. Fue reafirmar mis pasiones. Como les decía, en el 2020 reafirmé mis pasiones de la actuación, de contar historias a través de la interpretación. Y para el 2021 fue un ejercicio de conectar nuevamente con la expresión. Fue darme cuenta de que en esos momentos donde creemos que no hay más nada, lo mejor que podemos hacer es conectar con lo que nos gusta y creérnoslo. Realmente tener la valentía y la fuerza de creernos eso que hemos decidido ser y que también el entorno nos va mostrando que sí somos, que realmente es lo que venimos a dar en este mundo y lo que venimos a traer. El lado bueno de todo esto que les acabo de contar, que es mi historia y de cómo nace este proyecto y cómo nace este podcast, fue reafirmar mi propósito en la vida, fue entender para qué yo vine a este mundo y ya se los he dicho, es para
contar historias, para comunicar, para hablar. Siento que estamos en un momento donde es necesario hablar más, donde es necesario normalizar muchas conversaciones, donde es importante hablar de esos temas que nos incomodan o de esos temas que tal vez no sabemos manejar y a partir de ahí empezar a conseguir las respuestas. Así fue como me pasó a mí. Cuando yo estaba en el fondo más fondo, lo que hice fue hablar con mis amigos y de mis amigos surgieron los proyectos que fueron retos para ese momento, que fueron pruebas, pero que con la valentía y con la conciencia de que realmente estamos en el camino correcto, porque al final eso se siente, me atreví y lo superé y como les digo, reafirmé realmente una pasión que tengo en mi vida, que es actuar. Y luego, con un segundo golpe que me dio la vida, que fueron como vieron varios, ¿no? Pero englobándolos, se convirtió en un gran golpe, reafirmé mi pasión de expresar, mi pasión de comunicar. Y ahí fue donde dije, mira, el lado bueno de todo lo que me ha pasado a mí es que me conozco realmente. Sé quién soy, sé lo que quiero, sé a dónde quiero ir y sé lo que tengo para dar. Y lo que tengo para dar, para los que llegaron hasta este punto del video, es este espacio, es este programa y son este tipo de conversaciones. Yo espero que disfruten este viaje tanto como lo he disfrutado yo, que de alguna manera también se transformen como me he transformado yo y que compartan el contenido y las historias que aquí les plasmamos, porque ya no es solo la mía, sino la de 8 invitados que también han vivido momentos sumamente fuertes en la vida, que nos recuerdan que no estamos solos, que no somos los únicos que pasamos por esos momentos y que siempre, siempre va a haber un lado bueno.